gobierno anunció un acuerdo con el grupo más grande de acreedores internacionales que posee bonos de deuda externa del Ecuador. Richard Martínez, ministro de Economía, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie, un gusto saludarla y un gusto saludar a la audiencia. Buenos días también. La deuda que tiene el Ecuador incluye a los gobiernos, a los organismos internacionales, la deuda interna, los bancos, y el 32%, ese espacio en verde que vemos ahí, está en bonos emitidos a mercados internacionales. Lo que se ha negociado ahora es 17.300 millones de esos 58.400 que es la deuda total. Eso es una parte. ¿Cuánto se debe, ministro, en total a China versus cuánto a los tenedores de bonos soberanos, para tener una idea de lo que implica esta reestructuración? Sí, a China se le debe, Stephanie, aproximadamente una tercera parte de ese valor. Son algo más de 5.500 millones de dólares, aproximadamente 5.600 millones de dólares, que es la deuda total con China. De esa porción que estaba en ese pastel, que hacía relación a gobiernos, un 90% aproximadamente es con China. Entonces, hemos iniciado con esta parte que es la más grande del pastel, los 17.375 millones, que corresponden justamente a los bonos emitidos por el gobierno. Hay dos bonos que son una porción más pequeñita, que no se están renegociando, porque el uno es de reciente emisión, que es el bono social que emitimos con la garantía del Banco Interamericano de Desarrollo, y los otros son los bonos de Petroamazonas, porque esos bonos ya se renegociaron justamente hace un mes y medio aproximadamente. Los valores que tenían que pagarse este año no era un monto mayor, eran 175 millones de dólares, se trasladaron al año 2021, aliviando también la presión de este año. En el caso de China, lo que estamos dialogando con las autoridades chinas es también un reperfilamiento, pero con ellos tiene otra dinámica la conversación, porque a diferencia del grupo de tenedores de bonos, en el caso de China tenemos abiertas las puertas de acceso a financiamiento que hoy necesita el país. Entonces es otra dinámica. Evidentemente debemos aliviar también el flujo por esa vía, pero entendiendo que también va a haber más recursos que vengan de ese país para aliviar la difícil situación económica que estamos viviendo. Se acaba de renegociar, o el acuerdo por lo menos, extendieron el vencimiento de los bonos actuales que vencían en 2030, por ejemplo, ahora vencerán en el 2040. Los 10 bonos que tiene actualmente el Ecuador pasaron a 3 que se deben pagar a 10, a 15 y a 20 años. Pero si aplazan los plazos, si la tasa de interés baja, en el cuadro vamos a ver del 9.2% a un 5.3% en promedio, un 6% como promedio ponderado, ¿cómo es que logran entonces, ministro, además una disminución del pago del capital de 1.500 millones? ¿Cuánto se terminará pagando? ¿Cuánto capitaliza en total como nueva deuda con los intereses diferidos? Gracias, Stephanie. Sí, mire, hay 5 componentes sobre los que hemos trabajado. El flujo, que es liberar la mayor cantidad de flujo posible en el corto plazo. Segundo, el capital. Luego está el plazo en sí mismo, que usted ya ha hecho mención, la tasa que también se reduce, y un periodo de gracia. En esos 5 componentes, en una negociación hay que mantener un equilibrio que es ya parte de la negociación, porque si uno aspira a un recorte de capital mayor, por ejemplo, dice, bueno, el país quiere un recorte de capital mayor, los tenedores de deuda van a decir, bueno, pero entonces la tasa de interés tiene que ser un poquito más alta, no puedo sacrificar tanto en tasa de interés. Y al contrario, si uno dice, bueno, quiero un cupón más bajo, es decir, una tasa de interés más baja, pues el recorte de capital va a ser menor en esa proporción. Y mantener ese equilibrio es complejo. Por eso, más allá de la parte meramente cuantitativa, que es sin duda importante, nuestro objetivo en la negociación fue conceptual. ¿Cómo lograr que
que el país pueda tomar una bocanada de oxígeno para recuperar su crecimiento y para destinar recursos a las áreas sociales. En relación a su pregunta, efectivamente, se reducen los plazos, se reducen las tasas de interés, prácticamente un 40%, se alargan los plazos, lo cual es bueno, y hay una reducción del capital de 1.500 millones de dólares, de los 17.375 se reducen 1.500 millones de dólares. Hay unos intereses también acumulados durante esta época hasta el 31 de julio que se estiman en 1.060 millones de dólares. Esos intereses que los debemos, también los hemos trasladado a un periodo hacia adelante para pagarlos entre el año 2026 y 2030. Eso le iba a preguntar, y de esos 1.060... ese periodo de gracia, de capital e interés, 5 años no se va a pagar el capital, 2 años es de gracia del interés, es decir, ese periodo de gracia va a concluir en el 2025, que termina el periodo del gobierno que vaya a suceder al presidente Lenín Moreno. Pero para el capital, el interés del stock de toda la deuda de los 15.800 y pico que quedan con la reducción del capital, se empieza a pagar prácticamente desde el 2022. El próximo año, el 2021, se hace un pago que es simbólico realmente de 79 millones que corresponde al 0,5% del total de la deuda. ¿Para qué? Para mantener una credibilidad en el mercado. Y esto, insisto, es más simbólico, pero el interés, efectivamente, tenemos ya a partir del próximo año prácticamente, por eso decimos prácticamente 2 años de no pago de interés, y el capital nos espera hasta el tenemos 5 años de gracia del capital. Y estos intereses que no venían, digamos, que estamos debiendo este momento, porque recordemos que cuando entramos a negociar, les dijimos a los tenedores, queremos renegociar, queremos reestructurar la deuda y hasta que lleguemos a un acuerdo no vamos a pagar los intereses. Esos intereses que hemos acumulado como atrasos se van a pagar recién a partir del año 2026. Y ese monto total que se estima en 1.060 millones, también hemos logrado reducirlo a 911 millones, es decir, le hicimos un recorte de 14% aproximadamente. Entonces, diferimiento, ministro, del pago de la deuda externa significa que se están liberando recursos. De aquí al 2030 estamos hablando de cerca de 16.000 millones de dólares. El pago se posterga. Pero si bien es un alivio, no son nuevos recursos, son montos que requieren para pagar la deuda interna. ¿En qué área se va a priorizar ahora, ministro? Digo porque le deben a los GATS, al BIES, al IES, que por cierto le acaban de enviar una carta a usted diciendo que si no pagan el 40% correspondiente a las pensiones, no tiene el IES de dónde pagar las pensiones jubilares. Los jubilados están ya protestando. ¿Cuándo, cómo se van a priorizar esos pagos? Sí, muy bien descrito el problema y las soluciones también, Stephanie, porque lo que estamos haciendo es liberar el flujo, pero no estamos recibiendo más recursos. Por eso tienen que caminar estas dos estrategias en paralelo, esta reducción del pago de deuda y por otro lado traer más recursos. Y esos recursos van a venir de China y van a venir de los multilaterales. No tenemos más alternativas de financiamiento por el momento. Hay opciones que se han presentado, que se han discutido al país, pero que están también pendientes del cierre de esta reestructuración para poderse materializar. En cambio, China y el Fondo Monetario tienen independencia de esta reestructuración y necesitamos esos recursos. No hay más alternativas. El Ecuador no tiene más fuentes de acceso al mercado. Entonces, ¿en qué se prioriza ese gasto? Se prioriza en la reactivación económica, se prioriza en la parte humanitaria, de alimentación y de salud, y por supuesto en cumplir con estas obligaciones que se han venido acumulando. No las desconocemos, Stephanie, pero estamos trabajando con cada institución, con cada frente para procurar soluciones. Entendemos las preocupaciones, nos sensibilizamos con ellas, pero la realidad de la caja es una realidad muy precaria. Entonces allí está la seguridad social
que los jubilados pueden tener certeza de que no va a darse este escenario de un impago de sus pensiones jubilares. Eso no va a suceder. Con el ISFA nos hemos sentado a arreglar una parte, porque hay un componente incluso que viene desde el año 2016, 2017, de una deuda que tiene que cubrirse también por parte del Estado, y los GATS. Los GATS necesitan sus transferencias. Les hemos hecho más de 120 millones de dólares hace 2 semanas con recursos que logramos acumular para hacer una distribución un tanto equitativa, atendiendo primero a los GATS más pequeños, a las juntas parroquiales, etcétera. Nosotros somos, con este escenario, con este nubarrón que le quitamos de alguna manera a la economía, somos optimistas de que el proceso de reactivación va a empezar a tomar un poco más de cuerpo. La situación no es sencilla, porque tenemos no solamente una oferta deprimida, sino una demanda que no reacciona en ciertos sectores. Hay ciudades y hay sectores donde uno abre ya la economía, pero la demanda no está reaccionando. Entonces hay que poner la mayor cantidad de impulso y estímulos para que esa demanda reaccione. Ya hablaremos sobre esos impulsos cuando hablamos también de reactivación en otra oportunidad. El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por ahora, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Stephanie. Son las 7 de la mañana con 12 minutos en Contacto Directo.